Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase. Continuamos con el tema 4, que son las derivadas, y en esta ocasión vamos a comenzar a aplicar la famosa regla de la cadena, que no va a ser tan complicado, porque ya lo hemos aplicado sin querer, digo sin querer, en otras ocasiones. Entonces no va a ser tan complicado, pero sí es importante ponerle atención. Y entonces vamos a verificar precisamente esta regla de la cadena. Y para ello, bueno, vamos a ver unos ejercicios como el que tenemos aquí. Tenemos f de x igual a e elevado a la seno de x. Inicialmente, lo que nosotros observamos es que tengo que aplicar una fórmula que ya hemos visto en repetidas ocasiones y que está justo aquí, la del exponencial, pero también vemos que aparece seno. En este caso, pues sería esta que está aquí, ¿sí? Obvio, primero tenemos que aplicar la exponencial, que es la que está como base. El seno de x está como exponente. Entonces, a la hora de aplicar la fórmula de derivación, tengo que observar. Yo aquí, por ejemplo, lo que observo es que f' de x es igual a e a la u por u'. Entonces, es e a la seno de x por la derivada de seno x, que sería u', y la derivada de seno x es coseno de x. Entonces, la derivada de seno de u es coseno de u por u', es decir, coseno de x por la derivada de x, que es 1, ¿sí? Y esa es la famosa regla de la cadena, que la derivación de una función me lleva a la derivación de otra. Lo podemos ver como una cebolla, donde la capa a la que queremos llegar, la más pequeña, pues se encuentra más adentro. Entonces, entre más sacamos capas de la cebolla, pues nos vamos dando cuenta de que aparece un poco más. Pero bueno, en fin, esta es la regla de la cadena. Entonces nos quedaría como e a la seno de x, e elevado a la seno de x por coseno de x. ¿Sale? Y eso ya quedó así. Esta, importante. Voy a subir un poco estos que tengo aquí, para que me quede más espacio, y si puedo, bueno, explico las dos formas para esta derivación. Tenemos f de x igual a raíz cuadrada de tangente de x. Puedo hacer raíz cuadrada de tangente de x y aplicar, obviamente, la de la raíz cuadrada, que es esta que tengo aquí, y obviamente también tendré que aplicar tangente de x, que es la que tengo acá. Entonces, f' de x, si me voy por la raíz, f' de x me quedaría igual. La fórmula para derivar la raíz es u'. Bueno, si lo quieren ver de otra forma, en este caso, la primera, que es la que tenemos aquí, 1 sobre 2 raíz de u por u'. Entonces tenemos 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de u, y u en este caso es tangente de x, por u'. ¿Cuál es la derivada de tangente de x? Bueno, la derivada de tangente de x, voy a tomar esta de acá, dice que es 1 sobre coseno cuadrado de u por u'. Entonces voy a multiplicar 1 sobre coseno cuadrado de x, porque tangente de x, su derivada, es 1 sobre coseno cuadrado de x por u', y aquí u es x, entonces la derivada de x es 1. Si lo juntamos todo, nos quedaría como 1 en el numerador, y en el denominador nos quedaría 2 raíz cuadrada de tangente de x por coseno cuadrado de x. ¿Vale? Y eso es como quedaría, digamos, al final nuestra función derivada. Ahora,
hay que tener en cuenta todos estos aspectos, porque aquí yo esta misma función, la puedo derivar. Si esta yo la transformo en tangente de x elevada a la 1/2, entonces f' de x sería por medio de la regla de la potencia, que es la que vimos por acá, ¿sí? Y nos dice que u a la n es igual a n por u a la n menos 1 por u'. Entonces, la derivada sería 1/2, que es n, por u a la n menos 1, que sería tangente de x, elevado a la 1/2 menos 1, es 1/2 menos 2/2, nos queda igual a menos 1/2, por u', es decir, aquí ahorita u es tangente de x, y nuevamente, al derivar tangente de x, nos queda 1 sobre coseno cuadrado de x por u', que u ahora toma el valor de x y la derivada de x es igual a 1. Obviamente, si yo arreglo este exponente menos 1/2 significa que lo puedo pasar al denominador con exponente positivo. Entonces nos quedaría como 1 sobre 2 tangente de x elevada a la 1/2, que es exponente positivo, por 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿vale? Y ya nada más nos falta multiplicar, que nos va a quedar exactamente igual. F' de x entonces es igual, nos queda 1 en el numerador, y en el denominador nos quedaría 2, 1/2, o exponente de 1/2, significa que es una raíz cuadrada, lo podemos devolver como raíz cuadrada de tangente de x por coseno cuadrado de x. Y listo. Entonces, tenemos dos formas. Lo puedo hacer haciendo la fórmula de la raíz cuadrada, o puedo hacerlo por la potencia. Y nos sale exactamente el mismo resultado, ¿sí? Bien, tengo estos otros dos. Parecidos, más no iguales. Se solucionan de manera diferente, obviamente. Aquí tenemos coseno del logaritmo natural de x y aquí tenemos coseno de x por logaritmo natural de x. Es diferente porque aquí el logaritmo natural de x está dentro de la función de coseno de x, mientras que aquí el logaritmo natural de x está siendo producto con el coseno de x. Entonces no confundamos una con la otra, se solucionan de manera diferente y lo vamos a ver a continuación. Entonces tengo que f' de x es igual. Para empezar, tengo coseno de logaritmo natural de x. Coseno de u es igual a menos seno de u por u'. U es logaritmo de x, u' sería 1 sobre x. Entonces tengo que f' de x es igual a menos seno de el logaritmo natural de x por u'. U en este caso es logaritmo natural de x y u' sería 1 sobre x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede simplificar más? Sí, sí se puede simplificar un poquito más. Puedo yo hacer f' de x igual a menos seno del logaritmo natural de x por 1, nos queda en el numerador menos seno del logaritmo natural de x, y en el denominador nos queda únicamente x. Ahora, no vayan a cometer el error, digo en siguientes ejercicios, de eliminar esta x con esta x. Imposible, porque esta x está en función del logaritmo y esta a su vez en función del seno. Entonces no se puede eliminar. Esta x está solita, pero esta x no, está acompañada dentro de dos funciones, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Este signo menos lo podemos colocar aquí, si lo preferimos, en lugar de colocarlo en el numerador, aunque en el numerador está bien. Pero si lo quieren colocar aparte, puede quedar así, ¿sí?
Es diferente a solucionar este otro porque aquí tengo que hacer un u por b. ¿Sí lo ven? Tengo dos funciones que están multiplicadas, coseno de x por logaritmo natural de x. ¿Y qué nos dice? Que es u' por v más u por v'. Entonces, yo tengo que pensar primero, si tengo coseno de x, su derivada, ¿cuál es? Menos seno de x. Entonces coloco menos seno de x por la derivada de x, que es 1. Esto va a ir multiplicado por la segunda sin derivar, que es logaritmo natural de x. ¿Sale? Más la primera sin derivar, que es coseno de x, por la segunda ya derivada, que es logaritmo natural de x, su derivada, por si no la recuerdan, la tenemos aquí. No, perdón, no es aquí, está más arriba. Aquí está. Derivada del logaritmo natural de u es igual a 1 sobre u por u', o u' sobre u. Entonces, u en este caso se convierte en la x y la derivada de x es igual a 1 entre u, que es x. ¿Sí? ¿Se puede simplificar? Sí, sí se puede simplificar un poquito más. F de x sería igual a seno de x por 1, perdón, menos seno de x por 1, nos queda menos seno de x por el logaritmo natural de x más este coseno de x por 1, nos queda coseno de x entre x. ¿Sale? Igual, esta x y esta x ni por error se les vaya a ocurrir eliminarla, porque esta x está dentro de la función de coseno, no se puede eliminar. Podemos hacer, digamos, más simple, si lo colocamos todo dentro de un solo cociente, y bueno, pues nos quedaría x como factor común o común divisor, y aquí tengo, simbólicamente tengo un 1, x entre 1 es igual a x, x por menos seno de x por logaritmo de x, nos queda menos x por seno de x por logaritmo natural de x, más x entre x es igual a 1, y 1 por coseno de x nos queda coseno de x. ¿Sale? Y ahí queda. Nos queda de esa forma. ¿Sale? ¿Vale? Entonces observen cómo la regla de la cadena, comenzamos con lo más externo y vamos yendo a lo más interno de cada una de las funciones. Y tengo estos dos últimos del día de hoy, que es f de x igual a seno cuadrado de e a la x, y este otro que es seno cuadrado de x por e a la x. Son diferentes igual. Aquí e a la x está en función del seno al cuadrado, y aquí e a la x está haciendo producto con seno cuadrado de x. Son diferentes y se resuelven de igual forma de manera diferente. Entonces observamos aquí. Este seno cuadrado de e a la x, me van a decir, profe, pero nunca hemos visto una función. Tenemos función para derivar el seno, pero no tenemos ninguna regla para derivar un seno cuadrado. Cierto. Pero esto, si yo lo transformo, me quedaría como seno de e a la x, y todo esto elevado al cuadrado. Esto y esto es lo mismo, ¿sí? Lo cual sí hemos visto. Este es u a la n. U a la n, y luego habría que derivar lo que está dentro, como la cebolla les decía yo. Entonces tengo que f' de x nos quede igual. La derivada de u a la n es n por u a la n menos 1 por u'. Aquí u ahorita es seno de e a la x. Entonces nos queda este 2, que es n, por u, que es seno de e a la x, a la n menos 1, 2 menos 1, nos queda elevado a la 1, por u',
es decir, la derivada de seno de e a la x. ¿Y la derivada de seno cuál es? La derivada de seno es la derivada de seno de u es coseno de u por u'. Entonces sería coseno de e a la x por la derivada de e a la x, que en este caso es e a la x por la derivada de x, que es 1. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir todas las reglas. Es importante, si pueden, si les es posible, lo mejor es que se las aprendan, no están tan complicadas. Pero bueno, si se les dificulta mucho, tendrán que ir viendo, cada vez que necesiten, ir viendo su formulario. Entonces aquí, simplificado, nos quedaría 2 por el seno de e a la x por coseno de e a la x y por e a la x. Al ser por 1 no pasa nada, puede perderse. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Bueno, pues nos queda algo parecido a eso. ¿Vale? Bien, tenemos este otro que es producto seno cuadrado de x por e a la x, que igual podemos transformar ese seno cuadrado de x como seno de x elevado al cuadrado por e a la x. Y aquí lo externo podemos ver que es un u por b. Ya interno tendremos que derivar u a la n, seno de x y e a la x. Entonces f' de x nos quedaría igual. U por b. Dice que u es igual a u' por v más u por v'. Entonces u es seno de x elevado al cuadrado. La derivada de seno de x elevado al cuadrado nos quedaría como 2 por el seno de x a la 2 menos 1, que nos queda igual a 1. Perdón, aquí. Elevado a la 1 por la derivada de seno de x, que es coseno de x, por la derivada de x, que es 1. ¿Vale? Esto es únicamente la derivada de seno de x al cuadrado. Ahora, esto es u. La derivada de u es esto. U' por v, que es por e a la x. Más u, que sería seno cuadrado de x, lo podemos poner así, seno cuadrado de x, por la derivada de e a la x. Y la derivada de e a la x es e a la x por la derivada de x, que es 1. ¿Sí? Entonces, f' de x, vamos a recomponerlo, nos quedaría 2 por el seno de x por coseno de x por e a la x más seno cuadrado de x por e a la x. ¿Vemos términos comunes? Sí, aquí tenemos que observar primero, tenemos únicamente dos términos. Están separados por este signo más. Este término que va de aquí a aquí y este término que va de aquí a acá. ¿Sí? Términos semejantes de estos dos términos tenemos seno de x y e a la x. Vemos aquí seno de x y e a la x. Entonces, el mínimo término común de seno de x y e a la x, entonces podemos colocar seno de x por e a la x, que va a multiplicar a 2 por coseno de x, es por, no vayan a poner más, es por coseno de x, más seno de x. ¿Sale? Y listo. Ya quedó. Si yo multiplico seno de x por e a la x,
por 2 coseno de x, pues nos queda 2 por seno de x por coseno de x por e a la x. El orden de los factores no altera el producto. Y seno de x por e a la x por seno de x, pues me queda seno cuadrado de x por e a la x, ¿sale? Y con eso, bueno, pues está terminado este ejercicio. Entonces, esa es la famosa regla de la cadena. Les repito, no tiene ya ciencia porque he estado tratando de enseñarles que va, en este caso, la derivada por u', la derivada por u'. Entonces, esto les va a facilitar mucho a la hora de hacer esta que es la famosa regla de la cadena, ¿sale? Entonces, eso es todo por este video. Nos vemos. Hasta la próxima.